Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar y juntos continuamos con este maravilloso libro, El silencio de María, de Ignacio Larráñaga, capítulo 4.1, La Madre. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Gracias a los que ya se suscribieron y gracias a los que están regresando a seguir aprendiendo junto conmigo. Recuerden que si compartes también te conviertes en un evangelizador digital. Empezamos. La madre. El nombre de este hermoso joven estaba escrito sobre la nieve. Al salir el sol, la nieve se derritió y arrastró el nombre sobre las aguas. Kaski dijo eso. Ha dado a luz un hijo para sublime felicidad y ahora se ha perdido en su silencio, dulzura, Ebel. La madre del Señor, la madre eterna. Una leyenda bretona dice que cuando los barcos naufragan en alta mar y los marineros se ahogan en las profundas aguas, la mujer de la muerte les susurra al oído canciones de cunas, aquellas mismas canciones que los náufragos aprendieron de sus madres cuando eran mecidos en sus cunas. Según la poesía oriental, la mamá que murió vuelve todas las noches a cunar a sus hijos, aunque ya sean adultos, y para estos huérfanos, todos los seres de la naturaleza, el viento, las ramas de los árboles, las olas, las sombras, se transforman en brazos maternos para acariciar, acoger y defender a sus queridos huérfanos. La madre no muere nunca, dice Bon Lefort. En la poesía popular sobre la madre surge un profundo parentesco entre el nacimiento y la muerte. Madre, dolor, muerte, fecundidad, no tan solo palabras aproximativas e emotivas, son expresiones tan entrañables, emparentadas, tan condicionadas mutuamente que en un cierto sentido son palabras sinónimas. La madre lo es todo a la vez, sagrada y terrena, piedra y estrella, aurora y ocaso, enigma y sangre, campana y silencio, milicia y ternura. Ella es como la tierra fértil, siempre dando nacimiento y siempre sepultando muertos, perpetuando incansablemente la vida a través de generaciones inmortales. Para cumplir este destino sagrado y telúrico, a la vez la mujer, para ser madre y al ser madre, renuncia y pierde su personalidad y se sumerge en forma anónima en la corriente de las generaciones. La madre no tiene identidad personal, es simplemente la señora de Pérez, la mamá de Juanito, es esencialmente entrega. Pertenece a alguien, no posee, es propiedad. Pero así como la hora del alumbramiento se desenvuelve tras la cortina, así todo el heroísmo de la vida de la madre transcurre en profunda sencillez. Exenta de patetismo, sufre y calla, llora ocultamente, de noche vela, de día trabaja. Ella es el candelabro, los hijos son la luz, da la vida como la tierra, silenciosamente, ahí está la raíz de su grandeza y belleza. Dice Gibran, morimos para poder dar vida a la vida, así como nuestros dedos urden con el hilo la tela que jamás vestiremos. Echamos la red para los peces que jamás probaremos. En esto que nos entristece está nuestra alegría. El misterio de María se proyecta como una luz sobre la Madre Eterna, aquella que nunca muere y siempre sobrevive. La figura de María, Madre, asume y resume el dolor, el combate y la esperanza de las infinitas madres que han perpetuado la vida sobre la tierra. Entre la clausura y la apertura, la encarnación es clausura y apertura simultáneamente.
Por una parte, culmina y corona las intervenciones fulgurantes de Dios efectuadas a lo largo de los siglos, particularmente a favor de su pueblo Israel. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no es una abstracción mental, como por ejemplo orden, ley, fuerza, voluntad. Nuestro Dios es un alguien que interviene entre escena, fuerza los hechos, irrumpe en el recinto privado de la persona, pero siempre para libertar. Es una palabra, es una persona, habla, desafía, ruega, perdona, pacta, transiegue, propone, a veces dispone. Es sobre todo un Dios que ama, se preocupa, cuida, es Padre. Por otra parte, la encarnación es apertura de un reino que nunca conocerá ocaso. Los reinos de la tierra, dentro del inevitable ciclo biológico, nacen, crecen, mueren. La iglesia es el nuevo teatro de operaciones, el nuevo Israel, propiedad de Dios, así como Dios es viviente, sin término, porque está por encima del proceso biológico. Así la iglesia vivirá hasta que las cortinas caigan y el tiempo se acabe. La encarnación abre pues una ruta siempre hacia adelante y siempre hacia arriba, hasta que llegue la culminación final. Y en esta encrucijada entre la clausura y la apertura se levanta la madre con su sí, nacido de mujer. Gálatas 4:4. Mateo y Lucas abren sus respectivos evangelios con una lista antipáticas por arriba, llamadas genealogías. Lucas traza la suya en línea ascendente y Mateo en línea descendente, a pesar de que tales genealogías tienen ese carácter monótono y en la lectura bíblica uno siempre salta por encima de sus nombres. Sin embargo, esas listas encierran una gran densidad de sentido, significan que nuestro Dios no es una fuerza primitiva o el orden cósmico. Es el Dios concreto, aunque sin nombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en una palabra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien de viejo hace salir lo nuevo y da a lo esperado su plena realización, quien no quebranta la historia, sino que la conduce a su término, quien colabora con los hombres y de su palabra obra y aún sus malogros construye algo acabado. En la lista descendente de Mateo, María queda ubicada al final de la genealogía. Todo árbol genealógico entre los judíos avanza rigurosamente por la línea masculina, pero aquí al final entra el nombre de María, extraño. Pero María aparece por una necesaria referencia a Cristo, como el final y coronamiento de la iglesia de Jesucristo, y a Cristo se le puede concebir sin María. De ahí que Mateo haya incluido necesariamente a María, de modo que la entrada de María en el Nuevo Testamento se realiza así, al final de una genealogía, como referencia condicionada a un alguien y como madre. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Mateo 1:16. María, pues, según la Biblia, está situada en una intercesión, ocupa un lugar central entre los hombres y Dios, el Hijo de Dios, recibe de María la naturaleza humana y entre en las escenas humanas por este cauce. Las generaciones van avanzando una tras otra hasta que invariablemente acaban en Cristo, igual que los ríos mueren en el mar. Todo el movimiento de la historia converge y culminan en Cristo. La ley, los profetas, todas las palabras, pues bien, Cristo aparece referido y condicionado a María, de la cual nació Cristo. La madre aparece nombrada inmediatamente antes del Hijo. María es pues la representante de las generaciones que la precedieron y al mismo tiempo es la puerta de las futuras generaciones redimidas. En una palabra, por ser madre, María es junto con Cristo el centro y la convergencia en la historia de la salvación. Madre de Dios. La doctrina invariable de la Iglesia enseña que Jesucristo es rigurosamente hijo de María, a la manera como cualquier madre suministra todo el fruto de sus entrañas. María suministró
una naturaleza humana con la cual se identificó el Verbo y el fruto fue Jesucristo. Moviéndonos dentro del alcance y significado del dogma elaborado por la reflexión de la Iglesia a partir de los datos bíblicos y definidos por el Concilio de Efeso, María no es tan solo Madre de Cristo en cuanto hombre, sino también Madre de Jesucristo en cuanto Este es la persona divina del Verbo. Ese es el significado del primer dogma mariano proclamado con tanto júbilo en Efeso en el año 431. El Verbo es su Hijo y María es su Madre, lo mismo que las otras madres lo son de las personas completas. En hipótesis, el Verbo pudo haberse encarnado, por ejemplo, identificándose consustancialmente en un momento determinado con una persona adulta, pero de hecho no aconteció así. Según la verdad revelada, Dios entró en la humanidad por el cauce normal de un proceso biológico a partir de las primeras fases del embrión humano. Por eso se habla de la maternidad divina. Por eso también Isabel se pregunta estupefacta, ¿qué es esto? La madre de mi Señor aquí. San Pablo, hablando del eterno Jesucristo, dice que fue fabricado en el seno de una mujer, Gálatas 4:4, y utiliza una vigorosa expresión, nacido según la carne, Romanos 1:2, y el ángel de la Anunciación al hablar a María sobre la identidad de aquel que florecería en su seno, dice que se trata del Hijo del Altísimo. Después, hace siglos, la Iglesia viene repitiendo aquellas palabras llenas de grandeza y majestad. Et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine. El misterio de la encarnación se hizo carne, el Verbo, y de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Se quiere decir que de esta carne que el Verbo asumió fue fabricado por la potencia creada y directa del Espíritu Santo y no dentro de un proceso biológico normal. Y avanza el dogma y la escritura afirmando que esta operación creadora del Espíritu Santo se realizó concretamente en María, y de María la preposición latina ex tiene gran densidad de sentido y quiere decir mucho más que nuestra preposición de. La actuación excepcional del Espíritu Santo no solamente no ha prescindido de la actividad generatriz materna, sino que la ha requerido expresamente, de modo que se da una colaboración mutua entre el Espíritu Santo y la actividad materna de María, la una en la otra y la una al lado de la otra. Como dice, como muchas precisión Shivin, María fue verdadero principio de la humanidad de Cristo, aunque subordinado el Espíritu Santo y actuando bajo la acción de este. Y ambos, el Espíritu Santo y María, actuaron en comodidad de acción. Esta actividad de parte de María importa una colaboración biológica y otra espiritual, de la que hablaremos más tarde. El dogma, siguiendo a la Escritura en este proceso materno, excluye por una parte la fecundación natural y por otra parte afirma la actividad generatriz de María, al contrario del proceso humano en el que el Padre colabora mediante el germen paterno a la formación de la sustancia corporal. En la generación de Jesucristo, la acción colaboradora vino a través de la actuación excepcional de la potencia creadora de Dios sobre la sustancia humana, que fue tomada únicamente de la madre. Esa operación, según la Escritura, consistió en una invasión del Espíritu Santo y en una acción de la potencia infinita de Dios. Lucas 1:35. Para significar esa acción, la Escritura utiliza unas expresiones bellísimas. Dice que la sombra del Altísimo cubrirá a María. Son expresiones nobles de recuerdos que recuerdan ciertos elementos naturales cuya acción deja intacto al suyo, sobre el cual actúan, como la luz, la niebla, la sombra, el rocío. Es una palabra, y en realidad en una palabra, en este proceso generatriz de la encarnación, el Espíritu Santo será misteriosamente el agente que portará la potencia creadora emanada directamente de la fuente del Altísimo.
Significado de la maternidad virginal. Si la escritura y la tradición afirman con tanta fuerza e insistencia el hecho de la maternidad y virginidad la maternidad virginal, ¿cuáles podrían ser de parte de Dios las razones para una opción tan extraña y excepcional en la historia de la humanidad? Al parecer, en primer lugar, Dios quiere con este hecho dejar establecido de manera patente e impatente que el único Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo no se originó de la voluntad de la sangre ni del deseo carnal alguno, sino de la voluntad del Padre. Además, son el hecho de la maternidad virginal se quiere y se trasciende el proceso biológico que viene desde Adán e incluso desde mucho más lejos, desde las fronteras más lejanas de la biogénesis. Se quiebra un viejo orden por primera y única vez para patentizar que con la llegada de Jesucristo se establece un nuevo plan, no el de la generación por sexo, sino el de la generación por la resurrección. La virginidad de María es símbolo, figura y modelo de la virginidad de la Iglesia, sobre todo de aquella Iglesia definitiva y celestial, que no es otra cosa sino una multitud incontable de vírgenes donde el amor llegó a su plenitud, el sexo fue trascendido hasta la total sublimación, y los combatientes ya no se casarán ni serán engendrados en matrimonio. Nueva patria, nuevo orden, nuevo amor. Cristo transformó todo y el transformador tenía que entrar en el mundo de una manera diferente y virginal. Tenía que vivir y morir de manera diferente y virginal. Soy yo el que todo lo hace nuevo, dice el Apocalipsis. María Virgen es imagen de la Iglesia Virgen. Los caminos que recorren los libertadores en medio de la noche son caminos de soledad. Toda mujer desea tener unos hijos, un alguien a su lado que le brinda protección, cariño y seguridad. Quiere tener vestidos para brillar, joyas para lucir, una casa para cobijarse. Una virgen es una caminante solitaria que atraviesa una noche fría. Es una figura solitaria pero fascinante. Su soledad contiene un resplandor latente. Ella es tierra de Dios, la heredad exclusiva del Señor. Solo Dios tiene acceso y dominio sobre este territorio. Eso fue María Virgen y eso tiene que ser la Iglesia Virgen. Caminos de fe, humildad, pobreza, servicio, disponibilidad entre persecuciones, combates y esperanza. Todo eso significa la virginidad. Según lo que dijo el ángel de la Anunciación, el que germinaría en el seno de María sería santo, Lucas 1:35, y el santo que nacería de ella la santificaría. Para la Biblia, santo no es adjetivo, cualidad o propiedad, sino sustantivo. La palabra santo quiere decir, como lo traduce muy bien Sheckled, son con Dios y por Dios, arrebatado fuera del mundo. Recuerda esto, con Dios y por Dios, arrebatado fuera del mundo. Con Dios y por Dios, arrebatado fuera del mundo. En su significación semántica, santo hace referencia a verbos como separar, reservar, apartarse. ¿Quieres ser santo? Entonces tienes que separarte, reservarte y apartarte de lo que te separa de Dios, ¿verdad? Esa es la santidad. Por ahí va el significado profundo de la virginidad. Alguien seducido por Dios, instalado solitariamente en el corazón de la noche, manteniéndose siempre en pie, solo sosteniendo por el brazo fuerte del Padre, iluminado por el velado fulgor de su rostro. Originalmente Dios es un santo en cuanto está separado del mundo. Es totalmente distinto de él. Santo es quien, separado de este mundo, pertenece al mundo de Dios. Así María, por la santidad de su Hijo, es ella misma santa, es retirada del ámbito de lo creado y situada en la esfera de las cosas y personas que Dios ha hecho suyas. Por eso José no tiene relaciones sexuales con María. La maternidad virginal es algo tan inaudito que solamente se puede aceptar si se la mira como una de las grandes gestas salvíficas, dice Sheckled. Es algo tan inconcebible
que un ser humano no deba la vida al acto generador del Padre, que puede ser simple indiferencia y no necesariamente fe, aceptar sin más tal hecho. La maternidad, la maternidad virginal es uno de los portentosos más altos, si no el más alto de la historia de la salvación, dentro de aquella melodía que recorre toda la Biblia. Para Dios nada es imposible. Génesis 18:14, Lucas 1:37. El milagro del nacimiento de Cristo es precisamente revelación de la libertad y acción creadora de Dios. Hasta en la corporeidad de Cristo se halla contenido este anuncio. Ahora comienza algo nuevo que es absolutamente acto creador de Dios y prueba de su poder. En este sentido puede interpretarse la aserción paulina, 1 Corintios 15, 45 al 47, de que Cristo como nuevo Adán, como jefe y cabeza de una humanidad nueva, no fue formada de la tierra, sino que produce del cielo y es vivificador. Y esto se puede encontrar en el libro de Carl Herman Shekels, página 44, sobre el valor histórico de la maternidad. Y se pueden ver estas magníficas 37 páginas de Shekels en María, Madre del Redentor. Así se llama el libro, María, Madre del Redentor. Y también Cristo, criatura humana, no tiene padre. Jesucristo es obra directa de Dios. Solo corresponde la gloria de la obra y vida de Jesús. Todos nosotros vivimos envueltos en una atmósfera de inspiración freudiana, en una sociedad aceleradamente secularizante. Se ha exaltado de tal manera el mito sexo que también los creyentes comienzan a sentir una cierta extrañeza por el nacimiento virginal. No tienen dificultad en aceptar hechos como más sensacionales como la resurrección, pero sienten no sé qué disgusto ante este otro hecho de salvación. Se olvidan de que estamos ante un asunto de fe. El juicio sobre la tradición del nacimiento virginal y la aceptación de ella. En definitiva, una parte sobre la tradición de Jesús, el Cristo, y una parte de la afirmación de esta tradición. Si pues Cristo es el único y querido Hijo y la imagen verdadera de Dios, Él es la consumación de la era nueva, como hecho necesario para la humanidad perdida, la renovación total y la fuerza, el camino, la verdad y la vida. Entonces la afirmación, la inexistencia de la paternidad terrena encierra un profundo misterio. Los textos del Nuevo Testamento referentes a la maternidad virginal trazan una línea de frontera apenas perceptible en torno a la realidad de Jesucristo. Frontera, sin embargo, bien determinada y a pesar de la escasez de textos, muy digna de ser aceptada, que impresiona y se hace inolvidable al lector. Shekels, página 69 y página 70. María en los meses de gestación. Para saber cómo eran los sentimientos de María en los días de gestación, vamos a colocarnos ante situaciones analógicas. Y en eso se los voy a decir en el próximo video, cómo eran los meses de gestación de la Virgen María. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí y por los míos, que yo siempre estoy orando por ti y los tuyos. Y recuerda, apoya este canal, compartiendo, comentando, simplemente con un corazoncito que pongas allí. También al tú compartir e invitar a otras personas a que se unan a este canal, te conviertes en evangelizador digital. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.